necesaria a esta hora, en este momento. Vamos a la reflexión bíblica de la tarde de hoy. Estará fundamentada en Mateo, capítulo 19, versículos 16 hasta el 22. Mateo, capítulo 19, versículo 16 hasta el 22. La Biblia está llena de información acerca de personas que hicieron preguntas. El hombre le hizo muchas preguntas a Jesús durante el ministerio del Señor. Jesús en algún momento también formuló algunas preguntas. En el Antiguo Testamento también el hombre pudo preguntar a Dios y Dios al hombre. Cuando es el hombre el que pregunta, muchas veces lo hace con gran sinceridad, con verdad en su corazón. Sin embargo, en algunos momentos, algunas personas que le preguntaron a Jesús algo, lo hicieron nomás para probarlo, insinceramente. Jesús ya conocía el corazón de ellos y le respondía siempre de manera sublime, muy preciosa. Pero cuando Dios le pregunta al hombre, no es que Dios no sepa y quiera saber algo. Dios sabe todo. Casi siempre le pregunta a Dios al hombre para que el mismo hombre aprenda. Por ejemplo, cuando dijo, Adán, ¿dónde estás? No es que Dios no supiera dónde estaba Adán, sino que supiera Adán que Dios estaba allí y que estaba cerca de él. El relato de hoy, en la cita ya mencionada, es el hombre el que pregunta a Jesús y lo hace hasta donde podemos entender con buen propósito. Vamos entonces al texto referido, Mateo 19, 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Interesante cómo se presenta este joven. Voy a estar asociando estas lecturas con algunas de Marcos en el momento oportuno. Llega donde Jesús y usa un lenguaje muy positivo, muy positivo. Claro que sí. Y ella le dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Pero antes de eso, hizo un saludo, puedo decir, muy, pero muy positivo. Maestro bueno, tú eres un maestro. Las noticias que tengo son muy buenas. Eres un buen hombre, un buen instructor. Eres un buen expositor. Eres un excelente orador. Sabes poner el conocimiento tuyo, lo sabes poner en la mente de los demás. Eres muy bueno. Pero además, haces buenas obras. Haces buenas obras. A ver si quién tiene no me dice. Si tiene cerradito su micrófono, mis hermanos, por favor. Hacía buenas obras, no solamente enseñaba e instruía, sino que mostraba cariño, ternura, amor para las demás personas. Y esto parece que cautiva al joven. Y se presenta, y la pregunta clave allí es, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Excelente pregunta. Él creía
que debería de hacer algo. Y esto es positivo también. En contraste con miles y millones de hombres y mujeres que piensan que porque Jesucristo ya murió en la cruz, ya derramó su sangre, ya pagó las deudas de los pecadores, piensan que ya nada hay que hacer, porque ya Dios lo hizo todo en su Hijo. Y aún predicadores de iglesias humanas, es muy probable que le hubiesen respondido a este muchacho: nada tienes que hacer, porque ya tu Dios hizo todo. Pero no es así. Este hombre está consciente que él debe de poner algo de su propia parte, de su corazón, de su vida, de su ser. Debe de entrar en acción, haciendo algo para hacerse acreedor a la eternidad, la vida eterna. Por supuesto que Jesús le responde de manera preciosa. Jesús también creía, estaba plenamente consciente, poseído, que el hombre por el cual él daría su vida también tiene que hacer algo. No es que Dios lo hace todo para que seamos salvos. No, está consciente Jesús que él hace su parte, haría su parte, pero que cada persona hará la que le corresponde, la que nos corresponde. En el vocabulario de Jesús siempre estaba esta palabra, hacer, el que hace, que hagáis, haciendo la voluntad del que me envió. Esa doctrina de fe sola no es de Cristo, no sale de los labios de Cristo, no es doctrina del Nuevo Testamento, que alguien puede salvarse únicamente con o por la fe. Jesús no enseñó eso, de ninguna manera. Por ello, la respuesta que tiene Jesús para este joven fue muy, pero muy clara. Esta es una linda oportunidad leer este párrafo para quienes creen que no deben de hacer algo para ir al cielo. Es un momento oportuno seguir escuchando y participando de esta lección escritural. El versículo 17, precisamente, contiene esa respuesta. Él dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno? Jesús está consciente que el joven todavía no entiende quién es Jesús. Solo cree que es un rabino de un corazón bueno, pero no entiende que es Dios también. Por eso le dice: solo Dios es bueno. ¿Por qué me dices a mí bueno? Si cree que yo soy bueno, entonces considérame que yo soy Dios. Pero vaya pues la respuesta del Señor Jesús, muy, pero muy clara. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Excelente respuesta para cualquier hombre o mujer en el mundo que tenga esa misma pregunta, que qué debe de hacer para ir al cielo, para heredar la vida eterna, para no perderse eternamente, para vivir con Dios por los siglos de los siglos, para ser salvo. La respuesta la tiene Jesús y dice: guarda los mandamientos. Este consejo divino, si bien es cierto, Jesús alude a la ley mosaica, a los 10 mandamientos y el resto de las leyes contenidas en la ley para el pueblo de Israel. Eso es una verdad, eso es cierto. La ley de los 10 mandamientos, porque es a la cual alude Jesús. No matarás, no hurtarás, no robarás, etcétera, etcétera. Sin embargo, este mismo principio, esta misma regla, está contenida en el Nuevo Testamento. Si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Está lleno el Nuevo Testamento de este mismo principio. Por supuesto que es Jesús el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Jesús es la ruta que conduce al Padre. Y es Él el que tiene los mandamientos para ponerlos en la mente, el corazón del hombre. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6.
Y esto es lo que toda persona, aún en la gracia, debe reconocerle, que Él es el que murió en la cruz, el que abrió un camino nuevo a través del velo de su carne, es decir, su sacrificio, que Él es el conducto a través del cual todos podemos caminar ahora y al final nos lleva al Padre, a la vida eterna. A través de su sangre vertida en la cruz, a través de su sacrificio, esto fue posible y ahora tenemos acceso a Dios por medio de Él. Él es el camino, Él es la verdad, no hay otra. En Él está la vida. Él es todo para cualquiera persona. Y es Él el que tiene los dictados de qué es lo que el hombre debe de hacer para heredar la vida eterna. Él quiere que el hombre se llene de fe. Cuando leemos en Juan capítulo 8, nosotros comprendemos lo que Jesús está diciendo en el versículo 24. Juan 8, 24. Claramente le dice a su audiencia: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esa expresión yo soy, es decir, el enviado, el Mesías, el Salvador del mundo, ese yo soy, Dios. Si no creéis que yo soy, vas a vivir y vas a morir en vuestros pecados. Este es un principio de lo que el hombre debe de comprender y debe de entender y poner en su corazón. La fe en Cristo, no en los ídolos, no en la madre de Jesús en cuanto a la carne, no en el hombre al cual se le rinde pleitesía, reverencia o algún objeto de madera, de yeso, de barro. No. El que no crea que Jesús es el Salvador va a vivir y va a morir en sus pecados, haga lo que haga. Pero también Jesús nos dice en Lucas capítulo 13, el versículo 3, que debe el hombre de arrepentirse de sus pecados, de nuestros pecados. Este es un mandato de Jesús que debe de oír el hombre hoy día. Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Va a perecer el que desobedece a Dios. Va a perecer el que es rebelde contra Dios, el ateo. Va a perecer el inmoral. Va a perecer aquel que rechaza a Dios. Pero el que no se arrepiente de sus pecados, igualmente va a perecer. Va a sufrir la perdición eterna. ¿Sabe por qué? Por no haberse arrepentido, por no haber evaluado su conducta y analizado sus placeres, sus vicios, sus prácticas religiosas humanas, y nunca las reconoce como erróneas, y nunca decide cambiar de vida, cambiar de actitud, cambiar de ruta y volverse a Dios. Quien no haga eso no puede ser perdonado de sus pecados. También Jesús en Mateo capítulo 10, versículos 32, 33, también insta al ser humano, insta a su audiencia a que le reconozca y le confiese que Cristo es el Hijo de Dios. Claramente, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Él demanda que le confesemos, que no tengamos miedo de las consecuencias por hacernos cristianos. Nos van a rechazar nuestros amigos, nos van a rechazar nuestros, si se quiere, predicadores religiosos de iglesias humanas. Nos van a rechazar, nos van a ver mal. No importa, no importa. Venga y confiese que Cristo es su único Señor y Salvador del mundo. Nos rechace quien nos rechace. Y el que ame más la gloria de los hombres que a Jesús,
entonces va a ser rechazado por Jesús cuando venga Él en su segunda venida delante del Padre. No le va a confesar a estimado amigo, estimada amiga. No le va a decir, Él es hijo, Él es hija del reino, Él es uno de los redimidos. No va a poder decir eso porque usted no le confesó, porque no le confesamos como el Señor, el Hijo de Dios. Pero también es mandato de Jesús ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para el perdón de nuestros pecados. Ya está en Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El Evangelio, la predicación, nos lleva a conocer el sacrificio de Cristo. El conocimiento de lo que Cristo hizo por nosotros nos lleva a producir la fe en Él. Esta fe nos lleva a exteriorizar lo que creemos de Cristo el Señor. Y este noble principio nos lleva al arrepentimiento y luego al bautismo, como confirma Romanos capítulo 6, el versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4, el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Roma, le recuerda algo importante y a nosotros también, claramente, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva o en novedad de vida. Es indispensable atender esta regla, este mandato de Jesús. Y luego los apóstoles lo pregonaron y hasta el día de hoy se enseña la misma doctrina de Cristo. Cuando le dice entonces que debe de obedecer los mandamientos, están incluidos para hoy en la gracia esto de la fe. El confesar a Cristo, el arrepentimiento, el obedecer el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto está allí. Si hay algo que la persona debe de hacer, es esto que estamos mencionando. Esto que pide Jesús es lo que debe de hacer. Sumándole libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 37. Fue una pregunta que le formularon a los apóstoles el día de Pentecostés, su audiencia o persona que estaban en su audiencia de ese sermón el día de Pentecostés. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Oyeron el mensaje, entendieron que habían pecado contra Dios al crucificar a Jesús, al rechazar al Hijo de Dios. Sabían bien, sus corazones estaban dolidos, pero no sabían qué hacer. Y luego preguntan, bueno, ¿qué vamos a hacer? La respuesta está allí, la misma de Jesús, cuando el apóstol les dice claramente, de manera muy, pero muy sabia, responde y les dice que deben ellos precisamente de reconocer a Jesús y deben de permitir ser bautizados en la autoridad de Jesús para el perdón de los pecados. Pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí están dos principios básicos, el arrepentimiento y el bautismo. Y eso es lo que se predica sobre la tierra desde el día de Pentecostés. Este mismo mensaje de arrepentimiento y de bautismo para el perdón de los pecados, siendo Jesús la autoridad máxima. Cuando vamos al libro de los Hechos, capítulo 9, el versículo 6, habla de la conversión de Saulo de Tarso. Hechos 9, 6. Y dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Otra vez la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Excelente pregunta. Con buen corazón, con buen propósito, con limpieza de mente. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esto
Es lo que muchas personas se están haciendo indudablemente para esa misma pregunta, o se la han formulado alguna vez y han recibido respuestas erróneas, equivocadas, antibíblicas. Por ello es interesante la lección de hoy, como muchas de las que aquí pasamos. Dice, bueno, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Jesús está consciente otra vez y le dice que debe de hacer algo, Saulo. Y ahí se le va a indicar qué es lo que debe de hacer. Por supuesto que el siervo Ananías, el siervo de Cristo, Ananías, el discípulo del Señor, hablando con él del evangelio y de este tema, le dijo claramente, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16. Le habló de Cristo, del sacrificio del Señor, de la conversión, del pecado, de la necesidad de convertirse, de la necesidad de nacer de nuevo, del agua del Espíritu, de aplicarse la sangre de Cristo para limpieza de sus culpas. Cuando leemos Hechos capítulo 16, el versículo 30, encontramos otra información importante. Siguiendo estas mismas ilustraciones bíblicas con la lección, encontramos la confirmación de esta misma verdad. Y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? El carcelero de Filipo saca a los siervos de Dios y les dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Salvo de la muerte física, probablemente por haber dejado ir a los reos, a lo mejor, o salvo del pecado. Al oírles sus cantos espirituales, entendió que eran predicadores de buenas nuevas. Por supuesto, a este carcelero de Filipo se le fue mandado también y se le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree. Otra vez está de por medio el mandato de Jesús. El corazón lleno de fe en Cristo, en aquel que fue dado, en aquel que fue enviado para la muerte y la salvación y redención de la raza humana, en Cristo. No en el predicador, no en los pastores, no, para nada, sino en Cristo, el Hijo de Dios. El libro de los Hechos tiene una explicación amplia en este sentido. Y dice entonces, así pues, podemos nosotros comprender qué hizo este hombre siguiendo la instrucción. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, la palabra de Él. ¿Qué cosa? Del Señor, a Él y a todos los que estaban en su casa. Le hablaron el evangelio, las buenas nuevas, le predicaron a Cristo y a este crucificado. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a la casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Obedeció el evangelio. Fue bautizado para el perdón de sus pecados. Esto es lo que la Biblia enseña en derredor de estas cosas. Cuando volvemos al relato del joven que se acerca a Jesús, nos encontramos nosotros que este hombre pregunta, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? La vida eterna. Expresiones sinónimas a esta. Tesoro en el cielo. ¿Qué haré para tener tesoro en el cielo? Según Mateo 6:20. Otro sinónimo, estar en la vida o entrar en la vida. Es un sinónimo de vida eterna. Mateo 19:17. Ser salvo es otro sinónimo. Mateo 19:25. Significa vida, pero más que existencia, se trata de estar con Dios eternamente. Esto buscaba el joven. Claro que esto buscaba. Entrar a la vida eterna, vivir con Dios para siempre. Jesús, ¿por qué Jesucristo le dijo al joven que guardara los mandamientos de la ley de Moisés?
porque era la ley que estaba vigente en ese momento, porque Jesús era judío y él estaba sometido a esa ley. Y entonces lo manda que guarde esos mandamientos. Pero luego Jesús, que murió en la cruz, cumplió la ley, y esa ley le dio lugar a la ley de la gracia, la del Nuevo Testamento, la cual es más rigurosa que la antigua, pero a la vez más bondadosa que la anterior. Además de todo esto, Jesús mismo es el autor de la vida eterna y no Moisés en el Antiguo Testamento. La vida eterna, pues, es la herencia de aquellos que hacen la voluntad de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Y esta voluntad requiere la obediencia a los mandamientos de Jesús, los que ya están en la Escritura, los que ya están en el Nuevo Testamento. Obediencia de corazón limpio, de corazón limpio. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. En plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, la sangre del Cordero que fue inmolado. Pero hay una cosa importante. Cuando el hombre dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, hace otra pregunta: ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Este hombre tenía un grado de seguridad en sí mismo que estaba ya en las manos de Dios. Pero por si algo se le está quedando, ¿qué más me falta? Este joven, desde este momento hasta aquí, muy sincero, un hombre ejemplar moralmente hablando. A tal grado que Marcos capítulo 10, versículo 21, dice claramente que Jesús le amó. Cayó en la gracia a Jesús. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Jesús sintió que alguien sincero hasta aquí estaba hablando con él. Le amó. ¿O será que Jesús entendió que estaba listo este hombre, excepto lo que tenía de riquezas? Pero le amó. Su vida, su conducta y su actitud demostraron buenas cualidades, buenas cualidades. Al ver a Jesús, este vino corriendo e hincando la rodilla delante de él. ¡Qué hermosura de actitud! No lleva las horas de tener el encuentro con el Hijo de Dios, o con el Maestro bueno, al menos. No lleva las horas. Y llega con gran reverencia y se tira de rodillas. Y estando de rodillas, es que le hace la primera pregunta. Interesante. Marcos 10:17 claramente dice, y luego, ¿cuántos jóvenes tendrán un sentimiento igual que este? Que quieren venir a Jesús, quieren acercarse y con reverencia y con preguntas de la vida eterna, con consecuencias eternales para siempre. Interesante. ¿Cuántos jóvenes querrán imitar a este? Caballero, una señorita, quiere imitar hasta aquí esta conducta moral, esta buena actitud, y quiere que Jesús le ame también. Sería interesante. ¿Qué más me falta? La pregunta. Conviene aún a nosotros los convertidos que nos hagamos esta pregunta. Hasta hoy soy un cristiano, un discípulo de Cristo, pero ¿qué más me falta? Conviene que nos hagamos esta pregunta. No seamos indiferentes a cada lección, a cada mandamiento, a cada información de la Biblia. El apóstol Pablo, muy sinceramente, pudo escribir algo interesantísimo. Hermanos, dicen, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente todo lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, 13 y 14. Dice que él no pretendía estar completo, tan completo como era necesario. No lo pretendía, pero nunca venía atrás, solo adelante. No se detenía por lo que estaba atrás.
¿Cuántas personas estarán interesadas en venir corriendo a Cristo a esta hora? Y ponerle rodillas a su corazón y confesarle como el Señor, el Hijo de Dios. Y preguntarle qué debo de hacer. O dando gracias por lo que ya comprendió qué debe de hacer él y ella. Dando gracias. Y que vendrá y nos dirá, ¿quién me puede bautizar esta tarde, esta noche? ¿Quién me puede bautizar? Estamos anuentes, estamos listos, estamos preparados para hacer este trabajo, esta obra. Entonces, al que todavía no ha sido bautizado, sumergido en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Mateo 28:19, palabras de Jesús, para el perdón de sus pecados, para ser discípulo de Cristo, para ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, quien no haya hecho esto, le falta hacerlo. Eso es lo que le falta a quien no lo haya hecho. Quien ya pasó por este proceso, probablemente le falte ahora ir a la perfección, ir a la madurez, al crecimiento. Ese algo, no más, estimado amigo y amiga, piense, ¿qué le detiene? ¿Qué le obstaculiza? ¿Qué le priva? ¿Qué le evita? Cuando el evangelista habló con el eunuco, qué interesante, Hechos capítulo 8, versículo 36 al 39, este hombre dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y luego siguió gozoso su camino. Ese es el resultado de obedecer el Evangelio. Estimado amigo, ¿qué impide a usted que sea bautizado hoy, lo más pronto posible? ¿Se interesa usted por la vida eterna? Cuando usted obedece el Evangelio, obtiene perdón de sus pecados, viene a ser hijo de Dios, hija de Dios, viene a ser hijo del reino, hija del reino, como ya está escrito. Le conviene oír el mensaje y obedecerlo. El joven rico, al final, se fue muy triste, el joven rico, el pobre hombre rico, le dijéramos, no quiso obedecer porque creía que el precio era demasiado caro para ir al cielo. Era muy caro el precio para heredar la vida eterna. Todo su dinero, consideró mucha plata y no sabía con quién estaba hablando. El Señor, dueño del oro y de la plata. Y no supo lo que Jesús le dijo, que le diera un lugar en su corazón a él. Muchos hoy día tampoco quieren pagar el precio. Pero gloria a Dios, mi hermano, mi hermana, que usted lo pagó. Y lo seguimos pagando y nos seguimos esforzando. Que esta lección sea para salvación de todos. Paz en Jesús.